Hola, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Les comparto pantalla, doctores, por favor. Ok, doctores. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar el tracto genital femenino o el aparato genital femenino, ¿de acuerdo? Es importante, doctores, que recordemos que el aparato genital femenino va a estar formado por diferentes órganos. También es importante que ustedes recuerden que embriológicamente lo que es el tracto genital femenino está formado por diferentes órganos, ¿ok? No solamente cuando hablamos de tracto genital femenino nos referimos exclusivamente al útero, doctores, sino al resto de órganos, doctores, que se encuentran junto a él, que tenemos órganos sexuales internos, órganos sexuales externos y que todos ellos forman parte del aparato genital femenino o del aparato reproductor femenino. Es importante que lo tengan ustedes presente porque en base a esto, doctores, ustedes van a saber que hay muchas patologías que pueden afectar tanto los órganos sexuales externos como los órganos sexuales internos. Ahora, es importante que recordemos, doctores, que embriológicamente somos al inicio del organogénesis, somos idénticos, tenemos tanto los los conductos que en ese momento se llaman sistemas sexual indiferenciado, doctores, y que tienen la capacidad, de acuerdo al estímulo hormonal que reciben, doctores, de desarrollar el tracto genital femenino o bien el tracto genital masculino. ¿Y qué es lo que va a suceder, doctores? Dependiendo del estímulo que reciban, se va a llevar a cabo una apoptosis de los conductos que no se van a utilizar, ¿ok? Sin embargo, debido a que inicialmente contamos con los dos sistemas de conductos, doctores, podemos tener en la vida adulta me refiero a la vida adulta, doctores, porque normalmente es cuando se van a diagnosticar estas alteraciones. Podemos tener o ciertos hallazgos, doctores, durante la vida adulta que van a tener lugar o van a estar asociadas con precisamente la apoptosis de los conductos que no fueron utilizados porque pertenecían al aparato reproductor del sexo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, esta imagen, doctores, es una imagen del Moore, de embriología, no es cierto, perdón, de Lachman. Es un libro es una imagen de Lachman de embriología, en el cual, doctores, si ustedes se fijan, los conductos, el sistema de conductos, vienen dos colores, un color rosa, que es un color universal que asociamos con el sexo femenino, y vienen en color azul, que asociamos con el sexo masculino. Si se fijan en la imagen que tienen ustedes del lado izquierdo, esta imagen, ven allí ustedes marcado en naranja lo que van a ser las gónadas, ¿ok? Recuerden que gónadas sexuales se llama así tanto en hombres como en mujeres, ¿de acuerdo? Y que ya nada más, si es sexo femenino, reciben un nombre, si es sexo masculino, reciben otro nombre. Pero en esta imagen, precisamente lo que les quiere representar esa figura es que están en tono naranja y se van a preservar igual, tanto si son del sexo femenino como si son del sexo masculino. Vamos a ver que se mantienen intactos y que lo único que van a cambiar va a ser el nombre que tienen.
pues tienen. Es por eso, doctores, y es por esta situación que en la gónada femenina y en la gónada masculina, doctores, vamos a ver neoplasias que son idénticas, histológicamente son iguales, doctores, y solo va a cambiar su nombre porque obviamente unas se van a desarrollar en testículo y otras se van a desarrollar en ovario. Pero embriológicamente son iguales, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la importancia de que ustedes tengan este conocimiento, porque van a saber cuál es la correlación o van a saber que van a existir neoplasias que son idénticas histológicamente en órgano, en ovario y en testículo, doctores. No nada más les cambiamos el nombre en algunas, otras conservan incluso hasta el mismo nombre. Ok, y, perdón, me regreso. Entonces, si se estimula, doctores, hormonalmente para ser del sexo femenino, lo que van a prevalecer van a ser los conductos de Müller y entonces por apoptosis se reabsorben los conductos de Wolff. Los conductos de Wolff pueden dejar remanentes en el tracto genital femenino. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Habitualmente los encontramos asociados a salpinges, doctores, y puede estar directamente en la fimbria o en la porción media. Y son quistes serosos simples, doctores, donde los que localizamos en fimbria solemos llamarlos o suelen conocerse como hidátides de Morgagni, mientras que si se encuentran en el tercio, en alguno de los tercios restantes de la salpinge que no sea fimbria, se llaman quistes paramesonéfricos. Al final de cuentas, doctores, ambos corresponden a quistes serosos simples, es decir, su epitelio que los reviste, doctores, es un epitelio cúbico y solamente si sabemos o vimos de dónde lo quitaron exactamente o nos mandaron la salpinge y vemos en qué porción está asociado o dónde se desarrolló ese quiste, es que le vamos a poder dar uno u otro nombre. Si no, para fines prácticos, simplemente lo reportamos como un quiste seroso simple, ¿ok? Entonces, y en el caso del sexo masculino, doctores, si se van a desarrollar los conductos de Wolff, entonces los conductos de Müller se van a reabsorber por apoptosis. Y entonces, de igual modo que sucedía con el tracto genital femenino, vamos a poder encontrar remanentes del conducto de Müller. Y la localización más frecuente, doctores, es obviamente asociado a la gónada, igual que sucede en el aparato genital femenino, y lo vamos a encontrar casi siempre en la cabeza de epidídimo, doctores, y lo podemos encontrar ocasionalmente para uretrales, doctores, ¿ok? Entonces, es la misma conformación histológica, es un quiste seroso simple, doctores, y ya nada más, si lo localizamos, si nosotros nos mandan ustedes el testículo y cuando vemos el testículo vemos que está localizado en el epidídimo ese quiste, sabemos que se llama apéndice de epidídimo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, en cuanto a los órganos sexuales externos, doctores, internos, los externos, de hecho no les pongo imagen, pero ustedes recuerdan que son los labios mayores, los labios menores, la vulva, doctores, y es importante tenerlos presentes porque también tenemos neoplasias que se van a desarrollar en ese sitio y que dependiendo, por ejemplo, de la glándula o del sitio específico donde se desarrolle la neoplasia, va a recibir un nombre diferente. Ok, entonces, ¿quién va a formar o qué órganos van a formar el aparato reproductor femenino? Bueno, pues tenemos obviamente el útero con sus tres partes, el cuerpo, el fondo y el cérvix, doctores. Recuerden que el tercio distal o el tercio proximal de la vagina también se va a originar de los conductos de Müller, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería por la parte del útero. Tenemos los anexos, ojo, los anexos como son salpinges y ovario, doctores, ¿va? Ahora, recuerden ustedes, doctores, que el útero cuando
los que han venido a rotar y les ha tocado ver úteros, doctores, cuando nosotros introducimos el estilete a través del canal cervical o del orificio cervical externo, nos introducimos al canal endocervical y realizamos el corte del útero en cara anterior y en cara posterior. Entonces, cuando lo hacemos así, vamos a lograr ver que de manera central encontramos esta área que es como un triangulito, doctores, de base invertida, ¿ok? Eso corresponde a la cavidad uterina. La cavidad uterina, doctores, recuerden ustedes que es virtual, dicen los libros, ¿no? Cuando ustedes vayan en radiología, imagenología, no sé cómo le llaman a la materia, cuando les van a tomar un ultrasonido uterino a las pacientes o pélvico y que lo que les interesa es ver útero, siempre les piden a las pacientes que vayan con vejiga llena, ¿ok? ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que como la vejiga la encontramos anterior al útero, ¿sí? Entonces va a servir el que esté llena, va a servir como un medio para que nos permita o para que les permita a ustedes observar precisamente la cavidad uterina. Si la hicieran con vejiga vacía, doctores, no alcanzarían a ver ustedes la cavidad uterina, no se lograría ver, ¿de acuerdo? Entonces, es requisito porque permite ver el reflejo, permite que podamos analizar o podamos visualizar esa cavidad que es virtual a través del agua, ¿de acuerdo? Ok, entonces, que histológicamente tiene 3 capas, doctores, la capa externa que se llama perimetrio, todos la conocemos como serosa, la capa media que es la capa muscular, doctores, y que está formado por músculo liso y que se llama miometrio, doctores, y la capa interna que es la que va a recubrir a la cavidad uterina y que se llama endometrio. Cuando vienen a rotar me dicen, por ejemplo, la mucosa. Sí, sí es la mucosa, pero en este caso no se llama mucosa, se llama endometrio, doctores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las 3 capas del útero. Ahora, les decía yo, tenemos los anexos, que son los que normalmente conocemos como anexos, que es la salpinge y el ovario. En todas las imágenes, doctores, les ponen así tal cual la imagen, que la salpinge está sosteniendo el ovario. No es así, doctores. Normalmente, o de manera así anatómica tal cual es, doctores, la salpinge está separada del ovario, ¿okay? No están unidas. Si acaso la fimbria se encuentra más o menos así, cercana al, a ver, de manera que se vea cercana al ovario. Y recuerden ustedes que la manera en que pasa el óvulo, doctores, hacia lo que es la fimbria, es precisamente por ese movimiento, por ese tipo como succión que tiene, doctores, la fimbria y que permite que llegue el óvulo, que pase el óvulo, doctores, hacia la salpinge, hacia la luz de la salpinge. Entonces, no está unida la fimbria al ovario. En realidad, doctores, están sostenidas o están más o menos juntas porque entre ellos existe un ligamento que se llama ligamento tubo ovárico, doctores, y que va a permitir, es como si tuviera yo aquí, esto fuera el ligamento, aquí tengo el ovario y aquí tengo la fimbria que lo está sosteniendo, ¿no? La salpinge, y entonces están así. En realidad no están juntos. Cuando nosotros encontramos o sacamos la pieza quirúrgica, doctores, podemos palpar perfectamente el espacio del ligamento que nos permite definir que están completamente separados, doctores, tanto la salpinge del ovario. Ahora, otros que se consideran anexos, doctores, son todos los ligamentos que tenemos precisamente asociados al útero y que le van a permitir sostenerse en la cavidad pélvica, ¿ok? Sin embargo, cuando ustedes hacen una cirugía, doctores, se llama histerectomía, cuando quitan el útero, cuando ustedes hacen una histerectomía, no se traen los ligamentos. Normalmente lo que se traen, si llegan a quitar los anexos, los únicos anexos que quitan son salpinge y ovario, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa?
En cuanto hacen ustedes histerectomías, es decir, que van a quitar el útero, doctores, las histerectomías pueden ser de dos tipos, la histerectomía total y la histerectomía subtotal. ¿Cuál es la que vemos más frecuentemente? La histerectomía total, que consiste en que se llevan el cuerpo, el fondo del cuerpo y el cérvix, doctores. En la histerectomía subtotal, lo que le dejan a la paciente es el cérvix y solo van a quitar el cuerpo uterino, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Creo que nada más esa parte. Ok, ahora continuamos con la parte de cérvix, doctores. Ok, entonces, esta imagen que ustedes ven aquí es una figurita, es así, un dibujito, doctores, en el cual les está mostrando cómo va a madurar el epitelio cervical. Ok, entonces recuerden que el cérvix o cuello uterino es lo mismo, doctores, ok. Le llamamos cérvix, el nombre correcto es cérvix, ¿de acuerdo? Entonces, el cérvix, doctores, va a estar dividido en dos partes. La parte externa que se llama exocérvix y la parte interna que se llama endocérvix, doctores. Iniciamos nosotros con el exocérvix porque es lo que nosotros habitualmente vamos a ver en una citología cérvico-vaginal. Recordemos que ya habíamos platicado, doctores, que el exocérvix estaba formado por epitelio plano estratificado no queratinizado. Los epitelios planos estratificados, doctores, se van a dividir en 4 capas, ¿ok? Los no queratinizados se dividen en 4 capas, una capa basal, una capa basal, parabasal, media y superficial. ¿Ok? Entonces, en este caso empezamos de abajo hacia arriba porque así es como maduran los epitelios planos estratificados. La capa basal es la que vamos a encontrar en la parte más profunda. La capa basal, doctores, en la mayoría de los órganos debemos de ver solo una línea de células, ¿ok? Como vemos acá, una sola capa de células basales. Posteriormente vamos a encontrar cuál es la característica de las células basales, doctores, que son células inmaduras. Y entonces, por ser células inmaduras, doctores, vamos a verlas cuando nosotros las vemos en una citología cérvico-vaginal, doctores, las células basales, las vemos así, pequeñas y con citoplasma redondo, como se ve esta figurita, doctores. Y vamos a ver que sus núcleos son grandes. En realidad no es que el núcleo esté tan grande, en realidad es que como está inmadura, el citoplasma es todavía poco y entonces se ve casi del mismo tamaño el núcleo que el citoplasma. Conforme las células van madurando en los epitelios planos estratificados, doctores, obviamente el núcleo disminuye de tamaño, el citoplasma crece, doctores, y entonces cuando tenemos una célula madura, que es la que ya se encuentra en la superficie, doctores, llegamos a tener esa relación núcleo-citoplasma que veíamos en el capítulo de neoplasias, que decíamos que la relación núcleo-citoplasma iba de 1 a 4 hasta 1 a 7, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, eso es secundario a la maduración de las células. De tal modo que conforme va pasando y va madurando las células, doctores, tenemos la siguiente capa que es las células parabasales. En esta capa, las células parabasales, doctores, se caracterizan porque sus núcleos todavía se ven pequeñas, pero sus citoplasmas, doctores, ya no se ven redondos, se ven en forma de huso, alargaditos en los extremos, doctores. Y entonces, como el citoplasma creció un poco más, el núcleo obviamente se va a ver que está más pequeño que en una célula basal, pero aún continúa predominando el núcleo, ¿de acuerdo? Conforme llevamos avanzando y llegamos a las células intermedias, bueno, en las células intermedias, doctores, el núcleo sí tiene menor tamaño porque lo que va a predominar es el citoplasma. El citoplasma ya es mucho más amplio que como eran las células parabasales y por tal situación entonces permite que el núcleo se vea pequeño. En la última capa, que es la capa superficial, doctores, la célula se encuentra completamente madura. Y entonces lo que vamos a ver es que tiene un núcleo apenas puntiforme, doctores, apenas un punto.
lo que significa que el siguiente paso de estas células al madurar o morir se van a desprender del epitelio y entonces lo que vamos a ver en la superficie van a ser células muertas. ¿Cómo sabemos que es una célula muerta o desvitalizada? Pierden sus núcleos, doctores, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas que tengan, doctores? No, doctora. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, esta igual es otra figurita, doctores, pero la imagen que ustedes ven del lado derecho corresponde a una imagen histológica de las células, de cómo nosotros las vemos en la citología cervicovaginal, ¿ok? Estas imágenes o estas células están teñidas con hematoxilina y eosina. La tinción que se utilizó aquí es para mostrar las diferencias entre cada célula, pero recuerden que una citología cervicovaginal no se debe teñir con tinción de hematoxilina y eosina. La manera correcta de que nosotros tiñamos células de epitelios estratificados, doctores, es la tinción de Papa Nicolau, porque nos va a permitir ver los diferentes estadios de maduración de la célula. Además que de la citología cervicovaginal, doctores, la tinción de Papa Nicolau, precisamente por ser una tinción policromática, permite teñir de diferente color los diferentes microorganismos que podemos observar en una citología cervicovaginal. No así cuando por alguna situación la citología cervicovaginal se llega a teñir con hematoxilina y eosina. No logramos identificar los microorganismos que vemos de manera rápida, doctores, y normal o fácilmente en una citología cervicovaginal. Ok, entonces la imagen de la izquierda es la misma imagen que veíamos en la diapositiva previa, doctores, solo que está en blanco y negro. Y la imagen o las células, el tipo de células que tienen ustedes de su lado derecho, corresponde a la capa basal para basal media y superficial. Ok, ojo, aquí hay una situación. Les ponen en la última parte, les ponen una célula anuclear. De manera normal, en el epitelio exocervical no vemos células anucleares, doctores. Normalmente nos quedamos hasta la capa superficial. ¿En qué pacientes vemos células anucleadas? Las células anucleadas o las células muertas, doctores, las vamos a ver en pacientes viejitas que, si ustedes han escuchado, las pacientes dicen, tengo caída mi matriz. ¿Ok? En realidad, ¿qué es lo que sucedió? Pierden elasticidad los ligamentos, que son los que sostienen el piso uterino, doctores, y entonces es como una liga. Si la liga ustedes la estiran mucho, pues va a perder esa resistencia y entonces termina estando floja. Lo mismo le pasa a los ligamentos. Conforme las pacientes se van haciendo viejitas, los ligamentos pierden resistencia, doctores, y entonces descienden, de modo que el cervix las pacientes lo pueden tener incluso hasta la vagina, doctores, o lo pueden tener hasta el introito vaginal. Hay pacientes, de hecho, doctores, que traen prácticamente el cervix entre las piernas, ¿ok? Por el descenso del útero. En estas pacientes, doctores, son en las que sí podemos ver las células muertas porque precisamente como ocasionan fricción, entonces va a producir otros cambios en el epitelio que nos permite precisamente cuando nosotros vemos al microscopio identificar que se trata de una paciente viejita o una paciente que tuvo prolapso uterino. Se llama prolapso cuando hay descenso del útero, doctores. Entonces nos permite identificar que se trata de pacientes con prolapso. Es en las únicas pacientes que podemos ver las células anucleadas. ¿Ok? Entonces les muestra nuevamente lo que ya veíamos en la imagen anterior, las células parabasales, que decíamos que son pequeñas y son redondas, y que la relación núcleo-citoplasma es casi igual, doctores, que está prácticamente 1:1. Ok. La siguiente, doctores, es una célula intermedia, donde les decía yo que la célula está en uso, termina siendo los extremos de su citoplasma, está más grande el citoplasma, la célula se hace más grande, pero no tiene una forma redonda, tiene una forma de uso, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces el núcleo se ve un poquito grande aún,
pero ya no tan grande como lo veíamos en la célula parabasal, y esto está dado por el tamaño del citoplasma. Y en una célula superficial, doctores, lo que ya veíamos era que el núcleo era más amplio. Les decía yo que ya teníamos la relación de una célula epitelial que esperamos normalmente, doctores, y que el núcleo era muy pequeño, era prácticamente un punto. Ok, esta imagen, doctores, les ejemplifica. Sí, Brenda, dime. Doctor, es que yo me perdí un poco porque había mencionado que en las superficiales se ven como muertas. A ver, otra vez, Brenda. Que yo había entendido que en las superficiales las células se ven como muertas y que se desaparecen. ¿Muertas? Algo así dijo, ¿no? No, no, no. Las células superficiales no están muertas. Las células superficiales son estas, por ejemplo, esta parte, y todavía tienen núcleo. Las células muertas se desprenden del epitelio, se pierden. Ah, ok, ok, ok. Y de hecho, lo que ya nada más vemos en ello, ni siquiera vemos citoplasmas. A veces lo que vemos es en las pacientes viejitas, lo que vemos aquí son los núcleos y se llama paraqueratosis. Eso. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok. No. Bueno, entonces en esta imagen, doctores, lo que ustedes pueden ver de su lado izquierdo, tenemos la imagen de las células, de cómo lo vemos en una citología cervicovaginal ya, y en la imagen del lado derecho, cómo lo vemos en una biopsia. Entonces, si ustedes se fijan, histológicamente, microscópicamente, vemos diferente una célula de una citología a como ya vemos el epitelio completo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que hacer la correlación de lo que estamos viendo en la citología cervicovaginal cuando vemos ya, por ejemplo, una biopsia de cervix. Entonces, nuevamente las células basales, que decíamos que eran células pequeñas, doctores, permítanme tantito. ¿Cómo acceder a tus experiencias? Listo, doctores, perdón. Ajá, entonces vean ustedes las células basales, nuevamente lo que veíamos en las figuritas, doctores, así es como nosotros las vemos en la citología cervicovaginal. Vemos las células pequeñas, son mucho más numerosas, doctores, en pacientes viejitas. Ajá, entonces cuando nosotros vemos una paciente que está viejita, vamos a ver que predominan las células basales y las células parabasales.
En esta imagen, doctores, vemos todavía células basales, perdón, que son estas que se ven más redonditas y más pequeñitas, inmersas, y hay otras que se ven un poco más grandes. Les decía yo, las parabasales, doctores, empieza a hacerse como en forma de uso su citoplasma, y vean, se ve ya no redondo, se ve un poquito más grandecito, pero no del tamaño que tendría que estar ya la célula epitelial. En las células intermedias, doctores, el citoplasma es más amplio y también se ve mucho más amplio porque el núcleo al madurar se hace pequeño, se hace más pequeñito. Y esta imagen correspondería a las células superficiales. Dentro de estas células superficiales, si ustedes se fijan, son las que están pintadas o teñidas de rojo, doctores, son las que tiñe el OG6. Vemos el núcleo que está puntiforme, ¿ok? Está ahí el puntito. Y vean esta célula, que aunque estuviera pintada de rojo, nosotros sabríamos que no es una célula superficial. ¿Por qué? Porque su núcleo está más grande que cualquiera de los que está alrededor de ella. Entonces, esta es una célula intermedia. Ahora, ¿a qué capa corresponde en esta imagen? Bueno, pues esta que se ven todas las celulitas así afiladitas y mucho más oscuras, doctores, corresponde a la capa basal. Después de aquí hacia acá, a la capa parabasal, de acá hacia acá, más o menos hasta esta parte corresponde a la intermedia, y la capa superficial es aquella donde, si ustedes se fijan, los citoplasmas de hecho se ven hasta mucho más claritos y los núcleos ya nada más parece que son puntitos, doctores. Entonces, así es como nosotros tendríamos que ver un epitelio cuando madura de manera correcta y sin ninguna alteración en su maduración asociada a algún proceso infeccioso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Vamos a empezar entonces con cervicovaginitis, doctores. ¿Qué leyeron de cervicovaginitis? Decía que era una infección que se daba al mismo tiempo en el cervix y en la vagina. Otra vez, Brenda, perdón. Que el libro decía que era una infección simultánea del cervix y la vagina. Ojo, si dice cervicovaginitis, ¿qué es? La vagina y el cervix. Ok, pero ¿qué significa cervicovaginitis? Que hay inflamación. Inflamación. Ojo, a ver, que no se les olvide, ya vimos esófago, ya vimos estómago, ya vimos tracto gastrointestinal. Y ya revisamos cómo es que, qué es lo que significa el término itis, ¿ok? Entonces, si hablamos de cervicovaginitis, estamos hablando de inflamación de cervix y vagina, doctores. Eso es lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que tengo una infección, ¿ok? Cuando hablamos de cervicovaginitis, estamos hablando de procesos inflamatorios. Ahora, si vamos a buscar lo mismo que veíamos en el esófago, si vamos a buscar cuál es la causa de esa inflamación, entonces sí, ya hablamos de todos los procesos infecciosos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay cervicovaginitis que las vamos a encontrar asociadas a un agente causal y otras cervicovaginitis que no van a tener nada que ver con un microorganismo, simplemente van a ser una respuesta del cuerpo de nuestra paciente, ¿de acuerdo? Y nosotros no vemos absolutamente nada en la citología cervicovaginal. Ok. A ver, ¿cuál es la primera forma de que intentan ustedes diagnosticar a una paciente con cervicovaginitis? ¿Cuál es el primer estudio que le hacen? La citología. ¿Quién habló? Emilio. ¿La citología? ¿Qué citología, Emilio? Papá Nicolau.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo que cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo que cómo se llama? No entiendo. A ver, no te escucho, Emilio, no te entiendo. Que no entiendo cómo que cómo se llama. O sea, no entiendo su pregunta, doctora. Ah, no recuerdas cómo se llama. Ok, gracias, Emilio. Ajá, a ver, ¿quién se acuerda? ¿No se refiere a la citología exfoliativa? ¿Quién habló? ¿Aranza? Ujú. A ver, otra vez. ¿No se refiere como tal a la citología exfoliativa? Ojo, ¿cómo no se llama citología exfoliativa ahí? ¿Cómo se llama? Cervicovaginal. Citología cérvico-vaginal, doctores, ¿ok? Entonces, que no se les olvide, ¿vale? Entonces, habitualmente, bueno, a ver, primero, de entrada, igual que como pasaba en esófago, como pasa en estómago, con cualquier proceso inflamatorio que tiene el paciente o cualquier molestia que tiene, los pacientes primero intentan ellos por su cuenta curarse, ¿ok? Con cualquier cosa que les vendan en una farmacia. ¿Okay? Cualquier cosa que no requiera receta, ellos lo compran y lo utilizan. Cuando definitivamente ven que no mejoran con el tratamiento que les dio la experta que ellos vieron o el experto que ellos vieron, doctores, entonces ya van a ir a buscar a un médico. Ajá. Entonces, a varios de sus pacientes que llegan con ustedes, doctores, a veces no les hacen citología cervicovaginal de entrada. ¿Ok? Llegan los pacientes con ustedes o si van, por ejemplo, en las consultas, los ginecólogos hacen como paquetes, les hacen muchos paquetes a las pacientes en las que les incluyen la toma de su citología cervicovaginal. Y entonces, doctores, envían la citología cervicovaginal a patología y a veces no esperan ustedes el resultado de patología. ¿Por qué, doctores? Porque muchas veces clínicamente, dependiendo de las características que ustedes ven, por ejemplo, si un paciente tiene flujo vaginal, dependiendo de las características de ese flujo, es que ustedes en base a su experiencia, doctores, van diciendo, bueno, pues si el flujo es transparente es esto, si el flujo es blanco es esto, si el flujo es amarillo es esto, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces ustedes ven a sus pacientes, toman sus citologías cérvico-vaginales y en ese momento les indican el tratamiento a sus pacientes y ya nada más prácticamente que esperan confirmación de patología. En caso que les reportemos algo que ustedes no esperaban, algún microorganismo que ustedes no esperaban, entonces ajustan tratamientos a sus pacientes. Sin embargo, doctores, en cuestiones cérvico-vaginales o de cervicovaginitis, doctores, los tratamientos tópicos que hay tienden a contener una combinación de medicamentos que le dan a la mayoría de los microorganismos que afectan precisamente esa porción del tracto genital, ¿ok? Pero pensemos que efectivamente les hacen su citología cervicovaginal y se esperan hasta que tenemos el resultado de patología, ¿ok? Entonces, una citología cervicovaginal, doctores, es muy útil para que podamos hacer diagnósticos. La citología cervicovaginal, doctores, nos permite diagnosticar causas de cervicovaginitis, es decir, de inflamaciones, doctores. Varios procesos infecciosos los podemos detectar ahí. Y también podemos detectar infecciones virales, ¿ok? No solo bacterianas, doctores, sino por hongos, infecciones virales, doctores. Bueno, vemos muchos microorganismos, ¿de acuerdo? Nos permite identificar amibas, ¿qué otra cosa? Bueno, es que me quedaría corta diciéndoles que, pero la mayoría de los procesos que causan inflamación en el tracto vaginal, doctor cérvico-vaginal, lo vamos a poder identificar en una citología cérvico-vaginal. Ojo, doctores, que no se les olvide siempre, patología somos operador dependiente. Si ustedes no tomaron de manera correcta una citología cérvico-vaginal,
No vamos a ver lo que ustedes quieren que veamos o lo que estamos buscando de pronto, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con esta imagen, doctores. Esto es son labios, ¿ok? Son labios mayores, doctores. Estos son labios menores, estos son labios mayores, estamos en vulva. Entonces, esta es una imagen macroscópica, doctores, de algo que ustedes pueden ver clínicamente en sus pacientes. Pueden tener una paciente que de pronto llega y que les dice que tiene mucho prurito, doctores, en su vulva y que tiende a rascarse, que le puede sangrar y que ya le dieron todos los tratamientos habidos por haber. Le dieron todas las pomaditas que se les pudo ocurrir, se las dieron y la paciente sintió mejoría temporal, pero no curó del todo. Y se van a encontrar de pronto pacientes que son así como que bien, pues, ¿cómo decirle? Bien salvajes. Cuando yo estuve en mi servicio social hace muchísimos años, la localidad donde llegué no era un pueblo, estaba a 5 o 10 minutos de la cabecera municipal, doctores, y de pronto me llega una paciente que tenía una infección viral, no precisamente BPH, doctores, otra, ¿ok? Y se veían afectados precisamente los órganos genitales externos. La paciente, cuando llega uno al centro de salud, doctores, que es recién llegado, todo el mundo va a consulta, no porque se sienta mal, de pronto porque quieren conocer al médico que llegó. Entonces, pues tenía 1 o 2 días que se acababa de ir el médico, estaba haciendo ahí su pasantía. Cuando yo llego, pues esta pacientita fue. Y fue chistosamente en la tarde, yo tenía una enfermera, la enfermera más viejita de la jurisdicción era mi enfermera titular. Entonces estaba nada más en las mañanas, en la tarde yo estaba sola. Y la señora me fue a ver en la consulta de la tarde, precisamente cuando yo ya estaba sola. Que quería que la revisara porque tenía mucho prurito y que ya se había hecho de todo. Y así de, bueno, ¿a qué le llama usted todo, no? No, pues es que ya me puse un montón de pomadas y que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 ¿no? Entonces ya, a ver, pase, la voy a revisar, la pongo en la mesa de exploración. Doctores, qué cosa tan más horrible. O sea, bueno, dejen ustedes la infección. O sea, tenía la vulva irritada, o sea, toda irritada. Yo dije, esto no es rascado, o sea, esto no lo hace el rascado, tendría que haber sido un rascado horrible. Y yo cuando estaba interrogándola en el consultorio, en el escritorio, pues obviamente las ve uno, las observa y llevaba las uñas, era una señora que se mordía las uñas, entonces pues no tenía ni uña, ¿no? O sea, era pura yema de dedos, o sea, puro dedo. Entonces, era como si se hubiese, pues, no sé, arañado, o sea, entonces dije, no es posible. Entonces yo le pregunté, le digo, a ver, ¿duele esta parte, molesta? Sí, poquito, pero así, o sea, uno como mujer, o sea, yo la vi, yo así de, ay, hasta a mí me dolió, ¿no? Entonces, ya le empiezo a preguntar, a ver, ¿pero qué se ha puesto? Y me dice, lo único con lo que he sentido mejoría hace 2 semanas es dándome baños de asiento con cloro. Yo así de, o sea, yo dije, ay, entonces eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, la paciente, según eso, era tanta la molestia y tanta la irritación que provocaba la infección que llevaba, que para ella era mejor sentir la quemadura que le estaba produciendo el cloro que el estarse rascando o acudir por un medicamento, ¿no? Entonces, era lo que le decía, las pacientes normalmente hacen de todo antes de llegar con ustedes a la consulta realmente. Bueno, esta es la imagen que ustedes pueden ver macroscópicamente en sus pacientes, doctores. Son pacientes que van a llegar con ustedes, que ya se aplicaron 1000 pomadas, ya se pusieron ungüentos, ya les hicieron
todo lo que conocen las vecinas, muchos de sus compañeros médicos generales, doctores, atienden a las pacientes así y les empiezan a dar un montón de pomaditas, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchos pueden decir es un hongo, ¿ok? Sin embargo, esta imagen que ustedes ven, sobre todo estas de acá, doctores, que son imágenes en moneda, ¿sí? Vean ustedes, es una úlcera, doctores, en realidad está excavada y el borde está bien definido y el borde está fresco, doctores. Esta característica que ustedes ven, esa imagen no se les tiene que olvidar, doctores, porque es así, típica, siempre la van a encontrar así en una paciente que sea inmunocompetente, van a ver estas imágenes, doctores, y esta imagen macroscópicamente corresponde a infecciones por virus del herpes, ¿de acuerdo? Entonces, es una característica. Ojo, les decía yo inmunocompetentes, ¿por qué? Porque en los pacientes que tienen compromiso de su sistema inmune no van a hacer esta misma imagen, hacen una imagen similar, doctores, pero no como la que ustedes van a ver en sus pacientes inmunocompetentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes ven una paciente así? Bueno, pues ustedes puede que hagan una citología, doctores. Aquí sí sería una citología exfoliativa. ¿Por qué? Porque es externo, doctores. La citología cérvico-vaginal es precisamente, recuerden ustedes, es una citología exfoliativa, sí, pero recibe un nombre especial, citología cérvico-vaginal, porque precisamente la vamos a tomar de esa región, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿Pueden tomar una citología? Sí, doctores. Puede que hagan ustedes un raspadito con una batelenguas o con una espátula de aire, doctores, y lo extiendan en la laminilla, o bien solamente que hagan una toma por aposición, es decir, la paciente tiene aquí sus lesiones y ustedes con la laminita llegan y la colocan así, y eso es lo que se puede ver, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vemos? La siguiente imagen que les pongo es la imagen de la citología cérvico-vaginal, ¿ok? Entonces, esto es una citología cérvico-vaginal. Recuerden ustedes que la citología cérvico-vaginal es tamizaje, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, pacientes que les toman sus citologías cérvico-vaginales y llegan y entonces de pronto cuando nos las pasan a control de calidad los citotecnólogos, porque estas imágenes son, aunque no sea BPH, doctores, son los casos que tienden a pasarnos a control de calidad para que realmente veamos que es un herpes, se los valoremos, se los validemos, les firmemos y entonces se pueda retornar el diagnóstico con las pacientes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la citología cérvico-vaginal? Su libro les menciona, doctores, que el virus de herpes simple produce una imagen en bolsa de canicas. ¿Por qué en bolsa de canicas, doctores? Porque las células se van a juntar y van a hacer que todos sus núcleos se vean juntos, doctores. Y entonces, esto que ven acá correspondería a la bolsa de canicas. Y así vemos, doctores, los citoplasmas están todos juntos, que corresponde a esto, y todos los núcleos están acomodados en un solo lugar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen multinucleada, pero multinucleada en serio, son muchos núcleos, doctores, a diferencia de que si vemos PPH, vemos muchos núcleos juntos y vemos cómo están rodeados por el citoplasma, doctores. Entonces, esa imagen, cuando nosotros la vemos, lo reportamos como infección por virus herpes. Ok. ¿Qué otro microorganismo podemos ver nosotros en la citología cérvico-vaginal? De las que traigo aquí, ¿ok? La siguiente imagen, doctores, son estas, las dos. Esta se ve mucho mejor, corresponde a Tricomona vaginalis, doctores, ¿ok? La tricomona clínicamente les va a producir un flujo verde y dice que huele a pescado, ¿ok? Eso es lo que les dicen. Entonces, cuando ustedes ven esas características de el flujo vaginal y el aroma, cuando ustedes están revisando a la paciente, pues obviamente sospechan de que se trate de una infección por tricomona vaginalis. ¿Cómo es que nosotros lo vemos, doctores? Vean ustedes, tenemos células que se ven de epitelio normal, pero vemos mucho estas que se ven aquí pequeñitas y las logran ver. Parecería como si las hubiera dibujado, yo así lo veo, yo por lo menos así aprendí a verlas en la residencia.
decía, es como si estuviera borrado. O sea, yo veía las células y decía, las veo muy tenues, como si las hubiesen dibujado y alguien agarró una goma y le pasó y entonces se ven muy bajitas. Todas se ven muy pequeñitas, doctores, pero tienen la característica, o sea, sus citoplasmas son pequeñitos y todas conservan su núcleo, que se supone que el núcleo lo tendríamos que ver mucho más marcado, doctores, en todas las células y en los microorganismos, y en Trichomona no, lo vemos gris. De hecho, cuando nosotros vemos citologías cérvico-vaginales, doctores, habitualmente lo que hacemos es que metemos la laminilla al microscopio y hacemos una revisión rápida en la lupa a mayor aumento o a menor aumento, y vemos rápido toda la laminilla para ver precisamente los fondos. ¿Cómo es que yo veo el fondo? Lo veo limpio, lo veo sucio, lo veo borroso, lo veo grisáceo, y entonces ya en automático uno hace la correlación y dice, bueno, pues es que lo veo como gris, muy probablemente sea vaginosis o tal vez sea una infección por tricomona. Y entonces ya nos bajamos al mayor aumento a empezar a ver mis características de las células y a buscar los microorganismos que yo creo que podría encontrar. Ojo, doctores, la citología cervicovaginal no está peleada una infección con la otra. ¿Qué significa esto? No significa que si yo le encontré al paciente herpes, no le puedo encontrar tricomona. O si le encontré BPH, no le puedo encontrar cándida. O si le encontré cándida, no le puedo encontrar vaginosis bacteriana, ¿ok? O flora cocobacilar. Entonces, tenemos que tener presente y tenemos que estar conscientes y que si vemos 1, 2 o más microorganismos lo tenemos que reportar. Dependiendo del microorganismo que vemos, doctores, y que va a dar mucho mayor sintomatología a la paciente, es lo primero que reportamos, ¿de acuerdo? Ok, entonces esto es Trichomona vaginalis, doctores. La siguiente imagen corresponde a hongos, doctores. Nosotros lo que reportamos es Cándida sp. La citología cervicovaginal lo que les reportamos es Cándida, doctores. Recuerden que sp significa sin filum, ¿ok? Sin familia. ¿Estoy viendo que es un hongo? Sí. ¿Ese hongo sé que es Cándida? Sí. ¿Qué subtipo? No sé, para eso necesitan hacer cultivos, ¿de acuerdo? Pero lo que nosotros logramos ver en la citología cervicovaginal son hifas gruesas septadas, doctores, como si fueran, sí conocen las cañas, ¿verdad? O ya ni eso conocen. O una planta, hace poco fui a hacer compra de plantas y vi la planta y uno empieza como a pensar así, ay, esta tiene así los septos gruesos, ¿no? Uno todo loco pensando ya nomás en la patología, pero le llaman árbol de Brasil, y si ustedes conocen esa planta, es su tronco y hace como un nudo, y en ese nudo le salen unas hojitas y vuelve a crecer y hace otro nudo y le salen más hojitas. Pues como si eso fuera el nudo, serían los septos que forman las hifas, ¿ok? Estas son hifas, estos palitos, vean, hace un tronquito, como que se corta, otro tronquito, se vuelve a cortar, eso se llaman septos, doctores, ¿ok? Entonces, todos estos que ven ustedes como palitos, se llaman hifas, ¿ok? Y podemos ver esporas. Las esporas son estas, son como granitos, como semillitas de ajonjolí, o sea, y ojo, yo les digo cómo yo lo aprendí a ver, la idea que yo me metí en la cabeza cuando estaba en la resistencia. Yo decía, si ustedes se fijan, vean, está la espora, se ve muy oscura, y alrededor de ella hace como un alito blanco. Yo decía, es como si cayera la semillita en la harina, o en la harina, que la dejan caer y cae y deja un espacio más huequito alrededor de él. Así pasa más o menos con las esporas, doctores. Vemos la espora, vemos que hace un espacio donde no se le acerca la flora normal, porque, ojo, recuerden que el cervix, doctores, tiene una flora bacilar normal, una flora normal. Puede ser bacilos o pueden ser cocos, doctores, ¿ok? El punto es que no exceda una cantidad relativamente normal, doctores, ¿ok? Para que nosotros veamos que todavía tiene conservada la flora normal o saprófita, doctores, del lugar.
Ajá, entonces separa a la flora que lo acompaña, en este caso la flora que tiene es cocoide y la vemos nada más muy poquito, ni siquiera alcanzamos a ver los puntitos de la flora cocoide. Igual acá, doctores, vean estas de aquí, estas rojitas, corresponden a las hifas, a las esporas, perdón, doctores, y el resto de los palitos que vemos son las hifas. Normalmente en cervix las infecciones micóticas que vemos son por cándida, doctores. Es raro que vemos una micosis de otro tipo, ¿ok? Y ¿qué otro microorganismo vemos? ¿Qué otro microorganismo leyeron? Pues estaba por molusco contagioso, pero ¿Por no qué, creo- perdón, entonces? por molusco contagioso mencionaba el libro, pero no creo que El molusco lo vemos externo. El molusco no lo vemos en el cervix. Lo vemos normalmente vulva, ¿ok? Vulva, a veces hasta en labios menores, pero no lo vamos a ver en cervix. ¿Ah? Y para ello, para verlo, normalmente le toman biopsia. ¿Cuál es la característica macroscópica de un molusco contagioso? ¿Cómo se ven las lesiones? ¿Alguien sabe? como Umbilicadas. Entonces es como Ajá. Umbilicadas, ¿ok? Como si fuera bueno, ya no les tocó a ustedes, la varicela, hacía burbujitas, o sea, hacía las ampulitas y al centro tiene un ombliguito que se ve más retraído y esa es la característica macroscópica que ustedes ven. Entonces, en realidad, yo les puedo decir que casi ya no vemos biopsias de molusco contagioso porque mucha gente ya identifica cuáles son la imagen del molusco y entonces ya no le toman biopsia y dicen, no, es molusco y le dan tratamiento, ¿de acuerdo? Sobre todo en el caso de las dermatólogas o de los dermatólogos. Cuando nos llegan a mandar una biopsia, normalmente es una persona que no está habituada a ver la imagen macroscópica del molusco, pero si no, ni siquiera nos los manden. Ahora, deben de tener presente que el molusco contagioso tiene una doble característica, o sea, es una infección de transmisión sexual, sí, pero también es una infección que se puede ver en preescolares, ¿ok? Sobre todo en menores de 5 años. Y ojo, no necesariamente va a estar asociada con una infección de transmisión sexual. Entonces, ahí deben tener ustedes mucho cuidado porque de pronto, si le ven a un niño o una niña, obviamente no va a ser genital. En los niños normalmente no es genital. Si es genital, si es de abuso sexual, doctores, pero va a tender a salirles molusco contagioso a veces en los deditos, en las rodillitas, en sitios de flexión, ojo, ¿ok? Entonces, ya si lo ven obviamente en genitales, pues sí piensan ustedes en abuso sexual, pero si no, a veces es muy frecuente que veamos niños con molusco contagioso en sitios que no sean de contacto sexual, ¿de acuerdo? ¿Qué más? por clamidia también puede ser. Clamidia se supone, sí, a ver, ahí hay una situación. Si ustedes leen sus libros, dice que Clamidia trachomatis está erradicada. ¿Sí? En realidad nosotros seguimos viendo los cambios infecciosos, pero ya no podemos reportarlos porque ya los quitaron del formato que se supone que está aceptado a nivel nacional para reportar citología cervicovaginal, ya no nos aparece Clamidia trachomatis. Y entonces, sin embargo, a nosotros, por ejemplo, no recuerdo, no creo que no viene en el Robin, viene en el libro de Bethesda, de citología cervicovaginal, y, por ejemplo, dice, si vemos balas de cañón, ¿y qué significa bala de cañón? Que a una célula la está cubriendo como si le estuviera protegiendo muchos linfocitos, muchos linfocitos o polimorfonucleares. Y entonces, esa bala de cañón para nosotros significa clamidia, ¿ok? Pero ya no podemos poner clamidia. Ajá. Entonces, hay infecciones que se supone que están erradicadas, pero pues nosotros de pronto seguimos viendo.
Cuando vemos que el cuadro es así marcado, no importa que nos digan que no, tenemos que poner ahí una nota donde le ponemos que estamos viendo algún otro microorganismo, que estamos viendo algún otro microorganismo y le tenemos que anotar ahí sugestivo de, ¿ok? Y ya que es lo que ustedes tienen que hacer, pues completar con cultivos, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Qué más? Gonorrea. Así, gonorrea, la gonorrea no la vemos en la citología cervicovaginal, ¿ok? El microorganismo es muy lábil, entonces no resiste para que lo veamos nosotros en la citología cervicovaginal. Podemos ver cambios en biopsias que nos sugiere la presencia de tanto sífilis como gonorrea, que vemos la espiroqueta y estas situaciones, pero en una citología cervicovaginal es raro que lo logremos ver. ¿Ok? ¿Qué más? Garnerela. Garnerela, ok, Garnerela también, no lo reportamos como tal como Garnerela, le ponemos igual. Encontraron un cuadro que se llama vaginosis bacteriana, ¿ok? Y de hecho, dentro de vaginosis bacteriana, cuando nosotros le ponemos así como que, pues sí, estoy viendo ahí la inflamación y puede ser Garnerela, puede ser clamidia, puede ser mil cosas. Por eso, cuando les ponemos vaginosis, se supone que lo correcto sería que les hicieran un cultivo a sus pacientes, porque puede ser cualquiera de esas infecciones que se supone que están erradicadas y que ya nosotros ya nada más vemos algunas características que pueden estar asociadas, ¿ok? De hecho, los libros le ponen, de hecho, perdón, el reporte de citología cervicovaginal ni siquiera dice vaginosis, viene como desviación de la flora cocobacilar, y así nos piden que lo reportemos. ¿Qué más, doctores? Entonces, Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, sin importar el microorganismo, los colorantes son los mismos igual que los de Papá Nicolau. Siempre. Para citología cervicovaginal siempre vamos a utilizar Papá Nicolau y precisamente, a ver, los que han venido les he mostrado los colorantes y les enseño, por ejemplo, que el EA50 es el que es policromático y ese nos permite hacer que se tiñan de diferentes colores los hongos, los núcleos de los microorganismos, de las infecciones virales, doctores, nos permite precisamente, como es una tinción como tal, es tinción policromática, la tinción de Papá Nicolau, nos permite ver todos los microorganismos. Cuando nosotros teñimos con hematoxilina y eosina, podemos ver, por ejemplo, hifas y esporas, sí, pero cuesta un buen de trabajo. O sea, tiene uno que ponerle un montón de cuidado, es pesado porque vemos toda la laminilla, la vemos rosa, doctores, y la verdad es que sí se hace bien pesado y bien cansado para la vista. Entonces, siempre es mejor la citología cervicovaginal teñirla con Papá Nicolau, porque es imposible, o sea, imposible que no veas esto. O sea, vean, todas las células están de un color y de pronto ven ustedes ahí esto que se tiñe como rojo, doctores, o de pronto si me está ganando el color morado, pues lo veo más oscuro. ¿Okay? Entonces es imposible no ver los microorganismos. Veíamos, por ejemplo, me regreso a la imagen de tricomona. Si lo tiñéramos con hematoxilina y eosina, no nos deja ver tricomona, porque tricomona, doctores, se va a teñir con el EA50, le va a ayudar a que se vea precisamente en ese color gris, ¿ok? Cuando teñimos con hematoxilina y eosina, lo perdemos y no logramos identificarlo. Podríamos decir, ay, pues es que tiene un fondo sucio, podría ser esto, pero no lo logramos identificar. Entonces, citología cérvico-vaginal, su tinción es sí o sí Papá Nicolau. Ayuda un montón, no. Y les decía yo también en la clase que veíamos citología exfoliativa y que nos enfocamos a citología cérvico-vaginal, que siempre que ustedes estén tomando una citología exfoliativa de un epitelio plano estratificado, sea queratinizado o no queratinizado, la tinción de elección es la tinción de Papá Nicolau. Pero para el resto de los tejidos, la mejor
tinción es hematoxilina y eosina, aun cuando sea citología, doctor, no necesariamente tiene que ser biopsia o tiene que ser tejido. O sea, siempre que sea cualquier otro tipo de epitelio, es mejor la tinción de hematoxilina y eosina. Tristemente, doctores, yo no sé por qué tienen esa fijación, o sea, pero de verdad es una fijación que tienen, que piden, y solicito, y sobre todo los internistas, ay, que no me escuchan, ponen, por ejemplo, mandan de citopatológico, por ejemplo, de líquido pleural, y ponen favor de realizar Papa Nicolau. Entonces, pues no, o sea, no sirve, o sea, no vamos a ver nada diferente. Y sin embargo, las características de las células las vemos mejor, o ver, sí las podemos ver en Papa Nicolau. De hecho, por ejemplo, nosotros en el Seguro Social, la citología diversa, es decir, de todas las cavidades, doctores, que no sea cérvico-vaginal, nos la tienen con Papa Nicolau, porque quien hace el favor de teñirlas son los citotecnólogos, los que tiñen los Papa Nicolau, los que ven los Papa Nicolaus. Entonces, lo que hacen es que ellos tiñen la citología diversa y de pronto aprende uno a verla, pero ves y dices, ay, aquí esto será, no será, y sin embargo, cuando uno está mucho más adaptado o acostumbrado a verlo en hematoxilina y eosina, ni le duda a uno, pasa la laminina y dice, sí, es esto, y va, la que sigue, ¿ok? Si no, nos cuesta más trabajo. Entonces, normalmente les digo, o sea, dejen que su patólogo elija la tinción que prefiera. Puede ser Papa Nicolau, puede ser hematoxilina y eosina, puede ser Giemsa, puede ser Deep-Quid, puede ser la tinción que al patólogo con el que ustedes van a trabajar se le facilite, ¿ok? Entonces, él es el experto en esa parte. Ustedes lo suyo, nosotros a lo nuestro, ¿va? Entonces, pero luego, tristemente creo que solo conocen Papa Nicolau y entonces siempre le ponen favor de realizar tinción de Papa Nicolau y uno así como que, pues a veces ni hay. Ok, ¿alguien más? Frida. Doctora, ¿por citomegalovirus también? Por citomegalovirus, sí, pero ¿qué crees? Que normalmente yo en citología cervicovaginal he visto una o dos por citomegalovirus. Es bien raro. Sí vemos el cambio en la citología cervicovaginal y tiene una característica también así inconfundible, pero es raro que lo veamos en la citología cervicovaginal. Pero en el tiempo que tengo, y vemos un montón de Papa Nicolaos, o sea, no solo en la priva, no solo en la práctica privada, en la práctica institucional estamos obligados los patólogos a revisarles todos los casos positivos de la citología cervicovaginal a los técnicos, se las tenemos que validar nosotros. Los técnicos no tendrían que firmar una citología cervicovaginal positiva. ¿Por qué? Porque su expertise como técnicos no se los permite. Entonces, todo lo que ellos diagnostiquen o que vean que es DPH, nos lo tienen que pasar para que lo validemos. Entonces, la norma dice que les tenemos que revisar, hacer control de calidad del 10% del total de citologías que vean cada día, más todas las positivas. Todas las positivas se refieren a todas las que les vean lesiones por DPH. Entonces, por ejemplo, en el Seguro Social, cada técnico ve 50 laminillas diarias. O sea, yo tengo que ver, si me toca ver este mes, hacer de control de calidad a 2 técnicos, me tengo que chutar 10 laminillas de control de calidad, más las que les hayan salido positivas a cada uno de ellos. Pongan ustedes que 10 en promedio estamos viendo diario. Aparte, lo que yo veo en mi prima. Entonces, o sea, vemos un chorro de citología cervicovaginal. Y a pesar de eso, sí, o sea, me recuerdo perfecto uno, tal vez 2, ¿ok? Pero es raro que los veamos en la citología cervicovaginal. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? Entonces, Doctora, y cuando habló acerca de los epitelios de las capas, ¿a qué se refiere con a ver, otra vez. Cuando habla acerca de las capas del epitelio, ¿a qué se refiere con un epitelio paraqueratinizado? Eso sucede en las viejitas o en las pacientes que tienen prolapso uterino. Empiezan a producir queratina y la capa después del estrato superficial
empiezan a tener una capa de queratina y allí vemos los núcleos de las células que ya se murieron, se quedan atrapados ahí en la queratina y eso se llama paraqueratosis. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Vamos a dejarlo aquí, doctores, porque lo que sigue son lesiones y no quiero dejarlos a medias. Entonces, para las siguientes se leen bien lesiones, es muy rápido para que avancemos rápido y se van a leer la neoplasia que se origina de ella, ¿de acuerdo? Quiero que revisen exocervix y endocervix con las lesiones y neoplasias. Dime, Brenda. Es que no me abrió mi micrófono, pero quería comentar si también el actinomyces se ve en el... Sí, en la ese sí, ese lo vemos súper. O sea, eso lo vemos muy bien. Actinomyces. Y recuerden que actinomyces habitualmente está asociado o es más frecuente que lo veamos en pacientes que tienen DIU de cobre. El sector salud, hablamos del sector salud de salubridad, sigue manejando la T de cobre o los dispositivos de cobre. Tiene los hormonales, sí, pero no se los dan a todas las pacientes. El que van a tener así para todos los centros de salud, para todo paciente que lo requiera, son los de cobre. Entonces, recuerden que tienen una vida útil y que hay que cambiarlos. Y si la paciente no tiene un adecuado cuidado, el actinomyces está muy asociado o es común que lo veamos en pacientes que tienen dispositivo de cobre o que tuvieron y no recibieron un tratamiento, un diagnóstico correcto. O sea, sí, actinomyces es de lo que más vemos, por ejemplo, en citología cérvico-vaginal de microorganismos. Va, gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿No? Ok, perfecto, doctores. Entonces, con esto dejamos la clase y el jueves nos vemos. Ah, el jueves es el examen. Ajá. Bueno, será para el siguiente lunes. ¿Va? Por favor, estudien bien lesiones. Cuídense, doctores. Buena noche. Que pongan el chileno, tiene como 6 meses que tenían que haber estudiado para eso. Cuídense. Buena noche.